Buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy, jueves 8 de octubre, estamos haciendo el programa número 33 de este año. Tenemos un invitado muy especial, que es el conocido como el profesor Wilson Ramírez. Realmente es un especialista en educación y en el día de hoy nos va a enseñar mucho sobre lo que tiene que ver esa cultura de la educación. Vamos a aprender un poco sobre cómo es que realmente se entienden este tipo de palabras, y vamos a profundizar sobre el tema y cómo sería la educación que comienza desde el hogar. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, Iván, a toda la audiencia de TV San Jorge y de programa La Ventana. Pues bien, agradezco mucho la invitación porque me permite transmitirle a nuestros conciudadanos, a la gente que se interesa por temas como los que vamos a tratar, para que algunas ideas novedosas sirvan en el proyecto de formar cada día mejor sociedad, mejores ciudadanos. Wilson, nosotros sabemos, somos conscientes de que la educación es la base de los progresos de los pueblos en todos los aspectos. En la misma democracia, los pueblos muy cultos saben elegir a sus dirigentes y son dirigentes muy cultos también, y por eso dicen a veces que nosotros tenemos lo que nos merecemos. Si somos incultos podemos estar eligiendo dirigentes también incultos. La cultura en todos los países, no estamos hablando de Ocaña ni de Colombia, en el mundo es la base de ese desarrollo también. Y nosotros vemos que esa cultura, si la miramos pongamos en el Japón, nos muestran que desde muy pequeños a la gente la han venido educando con unos principios muy claros, pensando en cómo va a ser el futuro de esos pueblos. Nosotros somos como un poco desordenados en la formación, en esa formación que se da a través de la escuela, en la formación que se da a través del hogar, y en general pues queremos conocer, usted que es profesional en eso, que nos diga un poco esa diferencia entre países, esa diferencia en Colombia y cómo estamos realmente en educación en este momento. Usted comenzó, Iván, con un término, cultura. Hay que aprovechar la oportunidad para decirles a nuestra audiencia que una de las bases de la vida social, de toda la vida social, en todos los ámbitos, el económico, el cultural, el político, en fin, es el idioma. El idioma es el vehículo que transporta las ideas, y de acuerdo con el uso que nosotros hagamos de ese vehículo, pues así se pueden las ideas transmitir mejor o transmitir erróneamente. Cultura significa cultivo, de ahí que casi todas las palabras que tienen ese término como final, por ejemplo agricultura, por ejemplo cunicultura, siempre significan que se está criando o cultivando, pues hablamos de crianza en el caso de animales o de cultivo en el caso de plantas. Entonces, hay cultura en un pueblo cuando él crea, él produce sus propios elementos de acción. De manera que, por ejemplo, para traerlo a colación, en estos días ya empezaron en muchos negocios en Ocaña, en muchos almacenes, a poner figuras de arañas, de brujas, de cosas por el estilo. Eso no es cultura nuestra. Ni Colombia ni Ocaña tienen en su cultura esos elementos. Lo mismo el abuso que se hace ya empezando a poner árboles de Navidad. El árbol de Navidad no es cultura nuestra, son culturas extrañas, son culturas... El de las brujas pues se sabe que son celtas, que son de por allá del norte de Europa, y el otro es de Estados Unidos. Entonces, mientras no tengamos nosotros una utilización de elementos de transmisión de ideas que sean propios, y mientras no produzcamos nosotros, mire el caso de
de la informática, de todos estos aparatos que se están hoy cada vez popularizando y difundiendo, que nosotros somos simples consumidores. Colombia no ha producido, que yo sepa, un nuevo computador, una nueva tableta. Entonces todo es puro consumo y pura utilización de lo que hacen los otros. Entonces nuestra cultura está muy mal. Y especialmente cuando empezamos a copiar lo que hacen los demás, a utilizar lo que hacen los demás sin pensar en ello. En el caso de la educación es otra palabra que ha sido pervertida, porque se da por sentado, por aceptado que educación es lo que se hace o lo que se transmite en los centros escolares, escuela, colegio, universidad. Y resulta que eso no es educación, eso es escolarización. Por eso la palabra escola, que viene del latín, que quiere decir la escuela, allí lo que se transmite más que todo son conocimientos. Allí trabajan docentes, profesores, educadores. La palabra educar viene del latín educere, que significa conducir, como cuando nosotros llevamos un niño de la mano y lo llevamos hasta un sitio donde queremos que él vaya con nosotros. Entonces, la palabra educación indica una serie de acciones que comienzan en el hogar. Por eso es célebre la anécdota de Napoleón cuando una mujer importante por allá de Francia, como por molestarlo, le dijo: ¿cuándo comienza la educación de un niño? Y entonces él dijo: 20 años antes de nacer, con los padres. Tenemos el problema de que la mayor parte, la inmensa mayoría de los hogares, y cuando hablamos de hogares hablamos de todos, no solamente los hogares de clase baja, sino los de clase media y clase alta, han tomado como norma de conducción de los hijos, de formación de los hijos, una serie de principios que, como decíamos antes, no son propios. El caso es que hay el creador de la psicología, Sigmund Freud, él creó la idea de que los niños, de que las personas tenían su formación hecha en la niñez. O sea que todo comienza y todo se hace y todo se estructura cuando la persona tiene pocos años de edad. Entonces vino la oleada en Estados Unidos de que el niño, lo que llaman los psicólogos el síndrome del niño emperador, de que al niño hay que dejarlo que haga todo lo que quiera, que también es rusoniano, ¿no? de Rousseau, que hay que dejarlo que haga todo lo que quiera. Y por eso hoy tenemos el problema de la crisis, que los padres no saben, no encuentran cómo conducirse, porque es famosa la idea de que si usted castiga, por ejemplo, si usted sanciona a su hijo, que él puede denunciarlo en bienestar familiar y que lo van a meter a usted a la cárcel y que qué sé yo, ¿no? Entonces hay que... Y se puede atrofiar también. Y que se puede atrofiar. Entonces, no señor, a usted y a mí nos formaron sin esos conceptos, y a fe que gracias a Dios no nos desviamos del camino, ¿no? Sí, eso es importante. Bueno, usted me dice que hay una diferencia, y es importante lo que ha hecho, entre la educación y la escolarización. La educación, de acuerdo a su concepto, sale de la familia, sale de la casa especialmente. ¿Qué pasa cuando...? Porque tenemos, ¿cómo es? Tenemos unos padres que son poco escolarizados, es decir, algunos que no saben leer, no conocen algunos temas porque no han podido de pronto ir a la escuela, y la relación que han tenido, que ha sido muy campesina, esa educación que ellos tienen tiene valores, en el sentido de que los valores, así no hayan ido a la escuela, permanecen: el ser honrado, el ser cumplido, el respetar a los padres, ese tipo de cosas es lo que usted puede resumir como educación que sale del hogar. Sí, y hay esto. Yo tengo formada una concepción que que yo le he titulado los círculos de formación. Los círculos de formación de un ser humano empiezan, como decíamos, con los padres y con la familia, sigue con los hermanos, los tíos, etcétera, y continúa con el barrio, que influye muchísimo en uno. Nosotros sabemos que en Ocaña hay barrios que tienen una influencia positiva y otros que tienen influencia negativa sobre los
las personas que viven allí. Está luego del barrio, están los grupos, los amigos que se forman, por ejemplo, en el colegio, en donde hay, ya sabemos que está de moda el concepto, que por cierto usan una palabra equivocada, que dicen bullying, eso es gringo, y otros le dicen matoneo, y la palabra que trae el diccionario de la Real Academia es matonismo, donde el matonismo hace que usted empiece a actuar de determinadas formas. Entonces, hay necesidad de que nuestra dirigencia sea formada. Cuando hablamos de dirigencia hablamos de los congresistas, de los que tienen acceso a los altos niveles del poder, como los ministros, el presidente de la República, que ignoran también estos conceptos, los ignoran porque ellos se formaron en la misma escuela que estamos nosotros dando o analizando. Para mí la solución está en que el Estado, y eso es lo que han hecho países avanzados, como usted mencionó ahora, Japón, a Corea, que van adelante, porque ellos empezaron a lo que se llama hoy a socializar estas ideas, hacer que toda la población conozca, y un ejemplo es este programa y esto es lo que estamos diciendo hoy, que a toda la población le llegue a través de los diferentes medios de comunicación, que hay muchísimos, porque un medio como la televisión le puede llegar a algún grupo de personas, pero a otros no, pero la radio sí les llega a otros, y hay reuniones, hay congresos, en fin. Por ejemplo, los campesinos se reúnen con frecuencia. Aprovechar, eso no se hace. Aquí hay un programa radial en Ocaña, infortunadamente tiene un título que es muy inflado, pero que en realidad podría haber hecho mucho, podría estar haciendo mucho para que nuestra gente del campo, por ejemplo, la gente de las barriadas de Ocaña, reciban estas informaciones. De modo que hace falta es divulgación a través de los medios, que hoy tienen muchísima influencia, para que la gente le lleguen todas estas ideas y empiecen a entender que las cosas no son como las hemos venido haciendo, que estamos equivocados, y de ahí el producto que en algunos casos es muy trágico, ¿no? Como es el caso de la drogadicción. Wilson, me hace acordar ahorita de algo que nos tocó a nosotros vivir, que los campesinos que trabajaron y se criaron cuando nosotros estábamos también en el proceso de educación, que era Radio Sutatensa. Eso era un programa que casi nadie se lo perdía. Aprendían a leer, aprendían a escribir, aprendían a cultivar. Es decir, eso, una cosa tan buena como eso, llegó al momento en que desapareció, y ese vacío se nota en la zona rural especialmente. Y la gente marginada que no podía ir a la escuela, no sé qué, era mucho lo que se hacía con ese programa, que es lo que usted más o menos dice, que se podía tener aquí, que la radio, que tiene mayor penetración y mayor auge, podía tener programas de ese tipo, que le pueda llegar y que le pueda enseñar muchas cosas a la gente desde esos canales. Sí, usted acaba de presentar un ejemplo de muy buena calidad, muy importante, porque Radio Sutatensa, que era una cadena de emisoras, no era ni siquiera un programa, era una cadena de emisoras. Empezó como una emisora, ¿no? Con un sacerdote que fue quien la creó por la población esa de Sutatensa en Boyacá, y luego se fue extendiendo y a tener sus repetidoras y sus filiales en distintas partes del país. Y, por ejemplo, ellos tenían el programa de un libro por un huevo. El campesino llevaba un huevo y le entregaban un libro que era fácil de leer, con presentación agradable, digamos. Yo tengo una gran cantidad de libros en la casa todavía como recuerdo de eso, y todos los leí. Entonces, mire, dejaron acabar esta emisora o este grupo de emisoras, y eso es un error. Y por el estilo se han ido acabando en Colombia otros medios de comunicación que estaban haciendo un trabajo positivo para hacer que la gente comprenda todas estas cosas. Wilson, vamos a un corte comercial y continuamos con el tema, que está muy interesante.
Bueno, estamos con Wilson Ramírez hablando sobre educación, pero terminamos antes de la pausa hablando de que lamentamos que la radio sutatensa que nos enseñaba tanto, llegaba a los rincones más apartados del país, se hubiera acabado. Pero hacíamos una reflexión ahorita, profesor Wilson, de que qué tal que ahora, después del conflicto, en que ya no necesitamos las emisoras del ejército para los propósitos en que se creó, sino que sea más educativa y que nos pueda reemplazar un poco lo que hacía Radio Sutatensa. Pues yo celebro que usted haya puesto ese ejemplo ahora actual, porque verdaderamente las emisoras del ejército están difundidas, extendidas por todo el país y llegan, porque sé que muchísima gente escucha esta cadena de radio, estas emisoras, y podría ser un buen modelo, un buen ejemplo de transmisión de todas estas ideas formativas, y el Estado debería aprovechar para elaborar una programación que sea para la distribución de estas ideas. Le pongo yo como caso concreto que es importantísimo, no solo por los muchachos, las personas que se están formando, sino por quienes las están formando, que son los docentes. En el caso de la educación o de la enseñanza, de lo que se llama propiamente la formación académica o escolarización, como la llamamos al principio, hay un personaje que es de trascendental importancia, que se llama Lev Vygotsky, un ruso. Vygotsky murió en 1935, o sea, aproximadamente hace 80 años. Y él sentó las bases, creó un modelo de pedagógico que se llama constructivismo. El docente que trabaja el constructivismo está, si lo capta, si lo asimila y lo aplica, está en función de ser un ayudante del alumno, del estudiante, y no de ser el jefe, como antiguamente se decía, el magister dixit. El maestro lo dice y no hay manera de decirle que no, todo lo que él dice tiene que ser así, aceptado. Y el alumno es un simple recipiente que va recibiendo todo lo que le quiere echar el maestro en su mente. Entonces, es el Lev Vygotsky y es su escuela, el constructivismo, que quiere decir que la clase la construyen los estudiantes y los padres de familia con la ayuda del profesor. El profesor es el ayudante, el que les va dando el aporte que les hace falta a ellos en conocimiento. Este constructivismo es ignorado casi totalmente, por lo menos en Ocaña. El 90 y tanto % de los docentes de Ocaña ni conocen ni aplican el constructivismo. Pero si hubiera una manera de difundir esta idea como lo estamos haciendo en este momento usted y yo acá, pues sería el ideal, ¿no? Y el constructivismo tiene la ventaja de que forma cultura, crea cultura, porque la gente empieza a producir de acuerdo con lo que tiene a su alcance y de acuerdo con su creatividad. Entonces, ese es para allá para donde tiene que ir el país si quiere llegar a ponerse a la altura de los países más avanzados del mundo. Esta mañana estaban dando una información digamos en una escala que hicieron, que ahora le llaman ranking, porque ahora no se puede decir clasificación, sino que hay que decir el ranking, copiando a los Estados Unidos, en una clasificación que hicieron de los países que tienen, por ejemplo, los niveles de corrupción más altos. Entre 140 países, Colombia ocupó el puesto 137. Apenas hay 3 países después que están con más corrupción. Esto hay que darlo a conocer, porque ahora cuando se acercan ciertos hechos sociales y políticos, hay necesidad de que la gente se vaya acostumbrando a la idea de que a nosotros nos tiene la sociedad una formación que no es la correcta. No hay formación para valores. Y una cosa muy importante, Iván, me parece que no la hemos dicho, es que la educación se transmite más con las acciones, con los ejemplos, que con las palabras. La palabra ayuda mucho, pero el ejemplo, como dicen, arrastra.
De manera que un padre de familia que sea honesto, que sea correcto, que aplique las normas generales de nuestra religión, que es el amor, el preocuparse por el bienestar de los otros, de todos, ese forma, y eso es lo que ha hecho, y lo reconocen personas que hoy son de gran valía, de gran capacidad para establecerse en la sociedad, y que dicen, fueron mis padres quienes me transmitieron esto, y muchas veces sin discursos, sin palabrería. Mire, profesor Wilson, me hace acordar usted se acuerda, porque quiero que conozca la comunidad, que usted fue mi profesor de español y de historia, y que si yo no aprendí mucho no fue por culpa suya, sino por culpa mía, más que otra cosa. Sin embargo, usted se acuerda que nosotros teníamos un restaurante. En ese restaurante se le fiaba a la gente de Ocaña, y nosotros conocimos, allá hicimos la primera escuela en ese sentido que usted dice. Hay familias que tienen plata, que siempre la han tenido, pero tienen el defecto de que son mala paga, así lo tengan. Y nosotros con solamente el apellido. ¿Por qué? Porque se formaron así. El papá lo hacía y ellos aprendieron a hacer así. Y así tuvieran la plata, no pagan. Quiere decir, crearon esa cultura de no pagar y se la crearon en la casa, ¿no? Y todavía uno encuentra de esa gente que cuando es en el restaurante hacía eso, todavía uno los encuentra. Ay, ¿qué tal persona? No, es que es mala paga, es que toda la vida ese apellido o eso ha tenido eso porque ha sido una formación del hogar. Una tradición como que se va formando. Una mala tradición, pero es... Uno de los ejemplos que la gente maneja es el del papá que le dice al hijo, usted no diga mentiras, usted tiene que siempre decir la verdad, usted dígame la verdad siempre que vaya a hablar conmigo. Y cuando en ese momento suena, están tocando a la puerta, y entonces le dice el papá al hijo, vaya, mire, a ver quién es, y si es fulano, dígale que yo no estoy. De una vez le está diciendo. Le destruyó todo lo que le estaba diciendo, con el ejemplo le está destruyendo. Entonces hay que darles buen ejemplo y corregirlos cuando las cosas están mal hechas, hay que hacérselas sentir siguiendo, por ejemplo, en este caso aprovecho para transmitir un modelo pedagógico que da Immanuel Kant, que es uno de los grandes filósofos, y tiene un libro, una obra donde él habla de esto, cómo se debe educar a un hijo. Y entonces él dice, el hijo hay que castigarlo, no golpeándolo, ni siquiera, digamos, mostrándole caras de disgusto o discursos, sino a través de un comportamiento que se llama la indiferencia. Cuando el hijo no le obedece a usted, dice Kant, cuando el hijo no obedece a su padre o a su madre, entonces simplemente no se le dice nada y enseguida él no se demora mucho en pedir algo. Entonces cuando le diga mamá o papá, necesito esto, el padre o la madre lo miran y no le contestan nada y siguen haciendo lo que estaban en ese momento. Cuando el hijo al fin pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Dice, no, mijito, usted me desconoció como padre cuando yo le dije lo que tenía que hacer, ahora yo lo desconozco a usted como hijo, porque usted no es hijo mío. Y dice Kant que eso es definitivamente formativo, no se le quita de la mente al hijo que el hecho, lo que se le transmitió. Esos son los modelos pedagógicos que yo digo deben transmitirse a través de medios de comunicación para que la gente los conozca. Bueno, Wilson, yo quiero que antes de cerrar el tema de cultura que estamos manejando de educación, yo quisiera que tocáramos un tema muy popular, y es lo que tiene que ver con que a los niños en este momento le están mandando una cantidad de trabajo los profesores para que hagan en casa. Los niños llegan a casa y realmente quien les va a hacer los trabajos, porque son demasiado, de pronto, a una escala diferente, bueno, es a los padres, los están metiendo en unos líos a los padres, y uno ve cómo los padres están ayudando aparentemente a hacer las tareas de los hijos, pero el que está aprendiendo, al final los está recordando son los padres. Los niños a veces de tanto trabajo les da un poco de sueño. Es decir, ese tipo de educación en que, entre otras, el papá quiere es que saque una buena nota el hijo, no que aprenda, ¿sí? Porque a mí me pasó en la universidad con un profesor
que me dijo, yo no sé si el trabajo que usted hizo lo hizo usted o lo hizo otro, y por esta razón no sé qué nota ponerle. Le dije yo no vengo por nota, me puede poner 3, que para mí lo mismo es un 3 que un 5. Lo importante es que yo sé la materia y se la puedo defender en cualquier momento, y a eso fue que yo vine. Es decir, mi filosofía en la educación es esa, que la gente debe ir, y si va allá es porque realmente tiene conciencia de aprender, y porque va a aprender. No porque sacar una nota alta, que eso es consecuencia de que realmente uno ha hecho buena la labor. Precisamente, Iván, el modelo constructivista que ya dijimos, de Vygotsky, establece que el conocimiento se construye en la clase, entre todos. El conocimiento se construye en comunidad. Y por lo tanto, ese tipo de trabajo, de tareas que están en boga en Ocaña, tareas a veces a mí me parecen absurdas, porque a mi casa van padres de familia, incluso va el padre de familia y no va el niño, no va el hijo, sino el papá a que se le resuelva la tarea. Unas tareas que son realmente fuera de contexto. Entonces, ese modelo es el que precisamente yo le estoy diciendo que debe desaparecer, eso de poner esas tareas. Es decir, cuando ven que, por ejemplo, en estos días, hoy empezaron empezó la famosa semana de vacaciones, que debió ser desde el lunes, pero que por el paro fue hoy. Hay muchos profesores que les dejan cantidades de trabajo, entonces ¿cuáles vacaciones va a tener el muchacho? Y el muchacho, claro, como no tiene, normalmente, la mayor parte no tiene los recursos para, digamos, recursos de bibliotecas y de acceso a ciertos conocimientos, pues le dice al papá, y el papá o los manda a hacer, o él empieza a dar vueltas por todas partes a buscar la solución. Todo eso son fallas las que usted mismo está notando ahorita. Vea, Wilson, yo saco una conclusión en eso ahorita, que usted está diciendo, y es que en las vacaciones hay que hacerle al alumno una ruta de cómo disfrutar las vacaciones aprendiendo. Es decir, debe leer, esté pendiente de pronto de los periódicos, esté pendiente, es decir, que mantenga una cultura sin necesidad de aquella tarea obligada, que no la hacen en las vacaciones, sino que van a esperar el día antes de entrar, ¿sí? Y empiezan con los papás a dar vueltas para poderle cumplir al profesor con algo que ya el profesor sabe, y le van a llevar una información, una investigación que ya el profesor sabe y que de pronto el alumno no lo hay. Entonces hay que trazarles en las vacaciones como que unas vacaciones asistidas, en el sentido de que siga mejorando lo que ha aprendido, sin necesidad de que sea una tarea, sino que sea una vocación de aprendizaje. Y en este ámbito, usted, no sé si yo cometí el error, usted me lo dice ahora, me lo enrostra. Está el caso de los profesores de distintas materias, especialmente los de español y literatura, pero también lo hacen los de historia, los de filosofía, que le imponen al alumno la obligación de leer un libro. Tienen que leerse este libro, incluso les dan un tiempo, siendo que los tiempos de lectura no son iguales para todas las personas. Entonces, eso está mandado a recoger totalmente. ¿Qué es lo que debe hacer el docente? Interesar al alumno en la lectura, como dice usted, mostrarle la importancia de leer. Yo he acudido durante el tiempo que he estado trabajando, dictando estas materias, al recurso de contar una parte de la historia y dejarla allí como pasa con las telenovelas, que uno quiere ver qué pasó después, ¿no? Entonces, uno dice como profesor, imagínense que una vez un grupo de oposición, de defendernos en cualquier momento de mejor manera, de tener ideas claras. En días pasados leí yo un texto muy interesante que me lo procuró un profesor de aquí, de un colegio de Ocaña, sobre cómo el buen lector tiene 10 características que lo pueden poner en posición ventajosa para el amor, por ejemplo, para lo que se llama propiamente las relaciones amorosas. Entonces, eso es lo que hace que la gente se interese, y no ponerle a leer un libro. Es como el caso de la comida es buena, pero si se la obligan a uno, se la ponen como obligación, a usted ya no le agrada. El mejor plato, la mejor comida, es desagradable si le toca a usted comérsela obligado. Wilson, el tiempo es oro aquí y se nos ha acabado, nos dijeron que se nos había acabado el tiempo. Yo no quiero perder la oportunidad de tenerlo a usted aquí, y yo le hago una invitación para que el programa del próximo jueves
lo podamos tener nuevamente con un tema que también es de mucha importancia, que tiene que ver con la parte histórica, especialmente de aquí de Ocaña. Entonces yo quiero hacerle formalmente, para que el público lo sepa, la invitación para que hagamos el siguiente programa en ese tema. Bueno, con mucho gusto, estoy disponible. Bueno, entonces, amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vemos dentro de 8 días con el tema que ya les dije, una parte histórica, un tema cultural o educativo que tiene que ver con la parte histórica, y con el profesor Wilson Ramírez. Muy buenas tardes, y dentro de 8 días nos volvemos a ver.